Radio Mundo Católico tiene el agrado de brindarle a usted la oportunidad de tomar clases de Biblia desde su hogar. Hoy abordaremos el tema Los mártires de Cristo Rey. Amenazada con acabar la fe en esta bendita nación. Pero gracias a su sangre derramada es que fuimos liberados para seguir dando testimonio y llevando la buena nueva de tu reino al corazón de todos los hombres. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo Toribio, tomen nota. Santo Toribio Romo González, de los Altos de Jalisco, de los meros Altos, nace en el rancho de Santana de Guadalupe, que pertenece, en ese entonces la parroquia pertenecía a Jalos Totitlán. Ahí a un lado también está San Miguel de los Altos, San Miguel el Alto, Jalisco. El padre Santo Toribio nace ahí, en ese pequeño pueblito sencillo, pero de gente de fe. Nace ahí su hermana María, a la que le llamaban Kika de cariño. También nace su hermano Román Romo González. Y el niño Toribio quería ser sacerdote, pero sus papás, de escasos recursos, no podían darle ese honor de mandarlo al seminario, porque hay que dar una cuota al seminario para la manutención. Entonces sus padres le decían: hijo, no podemos. Sí, mamá. Mi hermana Kika y yo nos vamos a dedicar en las tardes, para yo no faltar a la escuela, a hacer tortillas, a tortear. Y vamos a hacer paquetitos de 1,5 kilos. Y yo en un canasto voy a ir por las calles del pueblito a vender tortillas. Recuperamos el importe y la ganancia, mamá, va a ser para mi seminario. Entonces su hermana Kika preparaba todo, empezaba a tortear. El niño Toribio en la escuela llegaba, comía y empezaba a repartir durante horas en todo el pueblo tortillas. Y ya tenía sus clientes. Entonces ellos así iban juntando, la hermana y él iban juntando la cantidad necesaria. Cuando tenían la cantidad necesaria, fueron y le compraron ya su ropita, sus zapatos, sus libros, todo lo que necesitaba, e ingresa al seminario. Pero su hermana tiene que seguir trabajando, porque su hermano en el seminario pues va a ocupar ingreso, ayuda de vez en cuando. Entonces, con mucho esfuerzo, la familia, pero sobre todo la hermana Kika, que se empeña en sacar a su hermanito para que sea un sacerdote. Incluso ella tenía su novio y estaban comprometidos, pero como ella trabajaba tan duro, porque resulta que el otro hermanito, ¿cómo se llama? Román, también quiere ser sacerdote. Entonces ya no es uno, son dos. Hermana Kika, yo también quiero vender tortillas como mi hermano Toribio.
Él ya está en el seminario, yo quiero seguir los pasos de mi hermano. Entonces Kika hace un pacto con Dios de sacar adelante a sus dos hermanos hasta que se ordenen sacerdotes. Qué hermana, ¿verdad? Entonces su prometido pues no le gustó y le dice: no, tú vas a estar todo el tiempo ahí hasta que ellos se ordenen. Entonces ella renuncia a casarse para dedicarse a sacar adelante a sus hermanos. ¿Qué vida sacrificada? Una mujer de Dios, una santa silenciosa que no se le ha hecho mucha justicia. En su momento, Dios sabe cuándo. Entonces se ordena el padre Toribio. ¿Y saben a qué edad se ordenó? A los 22 años. Antes, en esa época, se ordenaban así. Hoy no. Hoy ya alrededor de los 30, 31, 32. Pero en esa época, ya a los 21 años, 22, ya eran sacerdotes. Ya sacerdotes con destino en parroquia. ¿Sabían eso? Entonces imagínate, de 22 años. O sea, mi hijo Miguel Ángel va a cumplir 22 y yo lo veo y digo: ¿a poco así era el padre Toribio? Y ya era sacerdote. Joder, si yo lo veo bien chiquillo a mi muchacho, pues así se ordenaba. Y la formación era tremenda y salían bien maduros. Entonces ya se ordenan, es un logro para Kika. Pero viene el segundo, que va más atrás, años más atrás, en el seminario, es más chico, pero ya el orgullo de la familia, el orgullo de Santana. Entonces él, desde que estaba ya en el seminario, antes de que el arzobispo de Guadalajara lo ordenara sacerdote, primero diácono. ¿Cuál arzobispo? Francisco Orozco y Jiménez, que está sepultado en las criptas de nuestra catedral y que es siervo de Dios y que muy pronto será beato y después será santo. A él le tocó toda. Él era el obispo principal a nivel nacional contra la lucha del presidente Plutarco Elías Calles para salvar a la iglesia de las 33 leyes de Plutarco. Entonces él, cuando está por ordenarlo diácono, y ya ven que el diaconado es un año, él tenía 21 años. Entonces él, con su hermana Kika y con el pueblito de Santana, organiza a los albañiles, porque allá abajo en el valle, donde está su casa natal, manda construir una capilla, porque él quería levantar una capilla a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe, pero una capilla chiquita como este salón, así, tal vez 1 metro más. Entonces la gente del pueblo, al saber que su muchacho Toribio ya está por ordenarse, todo el pueblo empieza a cooperar. Y llegaban allí en las tardes albañiles y daban horas de trabajo y empezaban con la cimentación y levantan. Entonces lo ordenan diácono, arrecian los trabajos, lo ordenan sacerdote y la capilla no está terminada. Y él quiere celebrar su primera misa en esa capilla. Entonces el pueblo, la bóveda, están echando ladrillo. No, en cuanto cerremos la última bóveda, se puede celebrar la misa. Entonces ya el padre va en camino y el día de la misa del padre Santo Toribio, su cantamisa, ese mismo día antes de que él celebrara, cerraron el último pedazo de la bóveda. O sea, así como todo calculado. El pueblo feliz, ahí tienen a su sacerdote de 22 años, celebra la misa ahí, sin saber que en unos pocos años, ¿a los cuántos se ordenó? 22. ¿Y a los cuántos fue mártir? 28. 6 años. A los 28, el mártir.
¿Cuántos años de sacerdote? 6. Él está celebrando sin saber que ahí van a quedar sus restos mortales. En esa capilla que él mandó construir. Entonces ya el obispo Francisco Orozco y Jiménez le va a dar su primer destino. El señor arzobispo Francisco Orozco y Jiménez lo hace diácono el 22 de septiembre de 1922. Y el 23 de diciembre de ese mismo año, menos de un año, lo ordena sacerdote al joven Toribio, que aún no cumplía los 23, tenía 22. Y ya es sacerdote. Lo llama el obispo y le da su primer destino, Sayula. ¿Se han ido a Sayula? Sí. La Cajeta, las pitayas de Sayula. Está a 1 hora de aquí de Guadalajara. Entonces llega a Sayula, ahí se establece, está unos meses y luego recibe otra orden del arzobispo de Guadalajara y le dice a Tuxpan, Jalisco. Al Tuxpan, al pie del cerro de Colima, del volcán de Colima, entre los indígenas. Y ahí el padre estuvo como 8 meses trabajando entre ellos durísimo, jovencito, estaban estrenando sacerdote. Entonces le llega otra carta del arzobispo y le dice a Yagualica. Lo mandan a Yagualica. Llega a Yagualica y empieza a trabajar fuerte, pero la persecución de Plutarco Elías Calles arrecia y la cosa está quedando. Entonces en Yagualica el padre Santo Toribio se siente frenado. La gente tiene mucho miedo, están matando sacerdotes, está el ejército cristero ya por todos lados, ya han matado a Anacleto, ya han matado a Luis Padilla, a los Vargas, etcétera, a los mártires de aquí de Guadalajara. O sea, la cosa está que ardía. Entonces hay mucho peligro en Yagualica. Entonces le prohíben celebrar misa, le prohíben rezar el rosario, le prohíben todo, como diciendo casi ocúltese porque lo van a matar. Entonces él está ahí como atrapado. Entonces el arzobispo lo saca de Yagualica y lo manda a Cuquío, la birria de Cuquío, el mariachi de Cuquío, ¿no? Cuquío. Entonces ahí, aquí en Jalisco, entonces va a Cuquío, de Cocula, y en Cuquío se encuentra con el señor cura Justino Orona. ¿Lo conocen? No. Otro mártir de Cristo Rey. Él fue su mentor. Con él hubo un clic. Y con el señor cura Justino Orona lo impulsa en el apostolado. Trabajó varios meses con él en la catequesis, en la predicación, celebrando misas. El padre Toribio por fin sentía que era un sacerdote activo, como él quería, porque estaba protegido por el señor cura Justino Orona, que también va a morir mártir de Cristo Rey. Entonces el señor cura San Justino Orona, mártir, lo amaba como un hijo. Y era tan buen sacerdote el padre Toribio y tan buen cura el padre Justino Orona, que había como un clic entre los dos. Y ahí en su parroquia hacían maravillas y preparaban a los niños y evangelizaban, catequizaban. Pero la cosa se puso cada vez más tensa por la persecución y ya el señor cura Justino Orona ya estaba en la mira del ejército mexicano. Entonces ellos sabían que en cualquier rato los iban a matar. Pero preferían morir, escuchen esto, preferían morir antes que abandonar su rebaño. Siempre en obediencia al arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez. Entonces la cosa se puso tan mal
La persecución callista arreció contra la iglesia. La cosa se puso que ardía. Entonces el arzobispo les dice: salgan momentáneamente de sus parroquias, ocúltense, háganlo por temporadas y luego vengan, y otra temporada ministren los sacramentos y se vuelven a ir y luego vuelven. Organícense con gente del pueblo para que los protejan, porque el pueblo necesita a sus sacerdotes. Y el padre cuenta cosas tremendas. Voy a leer algo de él. El padre Toribio ya presiente, ahí en Cuquío es donde él ya presiente que su martirio está cerca. Y él ya está preparándose para ese momento. El padre Toribio escribió en su diario de la persecución de esa época una carta: pido a Dios verdadero que mande, que cambie este tiempo de persecución. Mira, Señor, que ni la misa podemos celebrar. Tus pobres cristianos, sácanos de esta dura prueba, Señor. Vivir los sacramentos, vivir los sacerdotes sin poder celebrar la Eucaristía, sin poder ministrar los sacramentos. Sin embargo, qué dulce es ser perseguido por la justicia. Tormenta de duras persecuciones ha dejado Dios vivir sobre mi alma pecadora. Por eso, bendito sea Él. Fecha del 24 de julio. Escribe en su diario de persecuciones. Él está intercediendo. ¿De qué año? De 1927. Era 24 de junio. Y dice en su diario: 10 veces he tenido que huir escondiéndome de los perseguidores de la iglesia. Unas salidas han durado hasta 2 semanas, otras una semana. Unas me han tenido sepultado. Hasta 4 largos días sepultado en una estrecha y hedionda cuevita donde lo metían. Apenas cabía él de cuerpo completo y la sellaban los albañiles. Sin luz, sin ventilación, sin agua, ni comida, hasta 4 días. Por eso dicen: como sepultado vivo. Y empezó el martirio, ¿no? ¿Habían escuchado eso el padre Toribio? Como sepultado, dice. No estuvo 3 días pendiente de la soga nuestro querido padre Robles, y allá afuera y él en la noria, y allá afuera el ejército, que pensaban que nada más iban de paso y se quedaron ahí 3 días, y él colgado ahí temblando, sin poder comer ni dormir, pendiendo de un nudo en sus pies. Y el padre Toribio dice: en esa cuevita hedionda, húmeda, metido ahí, sellado, para despistar a los soldados que lo buscaban. Él lo escribe en su diario de persecuciones: como sepultado. Qué tremendo, como sepultado hasta 4 largos días en esa estrecha y hedionda cueva. Otras me han hecho pasar 8 días en la cumbre de los montes, a toda la voluntad de la intemperie. He estado en la cumbre esos 10 días a la intemperie, sin techo,
bajo el calor del sol, bajo el agua y el sereno. La tormenta que nos ha mojado ha tenido el gusto de ver otra que viene y no nos deja secar. Así hasta pasar mojados los 10 días seguidos en la montaña. Y allá abajo los soldados esperándolos. Y el padre allá arriba solo, sin alimento, 10 días comiendo lo que se podía. Todo mojado. Lo que pasaron estos sacerdotes. Y los tenemos tan olvidados, no los valoramos. Qué pena sufro porque siendo dispensador de los dones de Dios, me veo atado, sin poder hacer nada, para después saber que unos mueren pidiendo ansiosos al Padre. Oh dolor, hemos querido no abandonar nuestro rebañito, pero por intervalos lo tenemos que hacer. De lo contrario, ya nos hubieran martirizado. Pero él sabía que el martirio estaba por llegar. Entonces se despide de Cuquío, se abraza del padre del señor cura Orona, ambos lloran. El arzobispo de Guadalajara les dice: cambio. Padre Toribio, quiero hablar contigo. La persecución ha arreciado en Tequila, Jalisco. Han matado a todos los sacerdotes. Y los fieles de Jalisco me piden a gritos un sacerdote. No hay quien los confiese. No hay misas. No hay primeras comuniones. La gente muere sin la unción del sacerdote. Son como ovejas dispersas sin pastor. Y no encuentro otro sacerdote a quien enviar a Tequila. Padre Toribio, ¿quieres ir a Tequila?, le dice el arzobispo de Guadalajara. Y el padre Toribio dice: sí, estoy dispuesto siempre a obedecer a mi obispo. Entonces el obispo le da el destino de Tequila. Entonces él va a Cuquío, se despide del padre Orona, se abrazan, lloran. Humanamente no hubieran querido separarse porque los dos tenían una pastoral tremenda. Pero primero está la obediencia y las almas que no tienen un pastor. Entonces se despide, llora, le da una larga bendición a Cuquío, porque él ya se va a Tequila. Lloró afligido porque tenía que dejar a su pueblo y a su párroco, porque su superior le daba esa orden, que se hiciera cargo de la parroquia de Tequila, Jalisco, y presintió que sería la muerte inevitable ahí en Tequila para él. Ya sus días estaban contados. Y dijo claramente: vean las palabras que en su diario de persecución escribe sobre Tequila, Jalisco, el padre Toribio. Tequila, tú me brindas una tumba y yo te doy mi corazón. ¿Habían oído eso? Esas frases del padre sobre Tequila. No, ustedes nada más van a Tequila a tomar tequila. Y muchos ni saben que ahí estuvo el párroco, y ahí murió. Qué bella frase: Tequila, tú me brindas una tumba y yo te doy mi corazón. Antes de retirarse hacia su nuevo destino, con heroica obediencia, dio a Cuquío una bendición larga y bañada en lágrimas. El arzobispo lo ha destinado. Estamos en 1927.
1927, en diciembre de 1927, ya en un mes más, va a ser enero de 1928. Y en 1927, cuando él ya está en Tequila como párroco, ya no como vicario, como párroco, fue su primera parroquia en Tequila. En los demás estuvo de vicario, ya en Tequila era el párroco, pero no podía celebrar la misa en mero Tequila, en la parroquia de Tequila, la que conocemos, ahí en el pueblito, era su parroquia, pero no podía celebrar misa ahí, ni ministrar sacramentos, porque ahí estaba el ejército, esperando al nuevo cura para martirizar. Entonces el arzobispo le dice: eres el párroco de Tequila, pero comunícale a toda tu gente, sin que se entere el ejército, de que no puedes estar ahí porque tu vida peligra y la de ellos. Te vas a ir a la barranca de Tequila, de agua caliente, y allá abajo, en lo más bajo, vas a hacer tu refugio. Ahí constrúyete un cuartito para que duermas. Ahí vas a celebrar la misa, ahí van a bajar los niños para que los prepares para la primera comunión, ahí van a ir los novios a casarse, ahí abajo, oculto. ¿Han ido a esa barranca? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero han ido a Tequila. Yo sí. Y han ido a las tequileras. Sí. Y no han bajado la barranca. Yo sí fui. Los tengo que llevar. Llegas a Tequila, conocemos nuestro pueblito. Llegas a Tequila. Y en vez de entrar a Tequila, ya el pueblo, le sigues, pero por la libre. Le sigues. Ya casi como dejando el pueblito de Tequila, del lado izquierdo, vas por la carreterita, y del lado derecho, que apenas se ve, si vas rápido te pasas, tienes que ir despacito, ya casi con las intermitentes, porque ya casi dejando Tequila, del lado derecho hay un letrerito que dice Barranca Agua Caliente. Esa es una salidita de tierra que muchos hasta les da miedo meterse ahí, porque dicen: ¿a dónde lleva eso? Porque es fácil de bajada. Entonces ahí es una entrada toda maltrecha. Entonces el carro ahí se mete entre las piedras y luego ya empieza un camino empedrado, que va así bajando la barranca, todo. Y conforme te vas adentrando, vas viendo cómo el paraje se torna tupido de vegetación. Pero una cosa esplendorosa, tan hermoso, que empiezas a tener unas vistas por la altura que estás del valle, que más o menos a unos 700, 800 metros de pura bajada, en tu carro llegas a un mirador muy bonito, que la mayoría de los carros ahí se detienen porque la vista es espectacular. Y ahí hay una capillita con imágenes del Padre Santo Toribio. Pero ahí no es. Después continúa, sigue bajando y tú dices: Dios mío. O sea, ellos bajaban y subían, bajaban y subían todos los días. Y tú vas en tu carro y dices: ¿cómo? Y luego cuando ya haces la visita y subes en tu carro, dices: admirable. Pesadísimo. Admirable. La condición, el empeño. Ahí bajaban todos los niños con sus papás, subían al pueblo de Tequila, iban a preparar, pero todos despistaban al ejército y entre esa barranca se perdían. Y los soldados ni se imaginaban que allá hasta abajo estaba el refugio del Padre Toribio, y que ahí estaba oculto el párroco, y desde ahí celebraba y ministraba y casaba y todo, y abajo, al aire libre, porque no había más, hizo un cuartito que yo creo que es 3x3, 3x3. ¿Y qué hay dentro de ese cuarto? Una cama y un roperito. Era lo que tenía el Padre Toribio. Nada más. Una cama y un roperito. Un techo bajo, y luego afuera al aire libre un altar
porque pues, ¿no? Entre los árboles, y ahí pasa un arroyito, todavía pasa un arroyito de agua cristalina, escuchas cómo va cayendo el agua, y de ahí él bebía, de ahí lavaba, de ahí cocinaba, porque su hermana Kika, cuando le dan el destino, ya como párroco, ella se viene desde Santana y se queda a vivir con él ahí, para ayudarle en la catequesis. Y su hermano lo ordenan sacerdote al otro seminarista, el padre Román, lo ordenan sacerdote el obispo Francisco Orozco Jiménez, y le dice: ven, padre Román, te me vas de vicario a Tequila con tu hermano Toribio. No, pues feliz. Los dos hermanos se abrazan, lloran, se bendicen. Y el padre Román le dice: era mi anhelo, es ser tu vicario, porque he venido siguiendo tus pasos. Ahora ya somos sacerdotes. Y ahí Kika con ellos se fue a vivir. Ella les cocinaba, les lavaba, y era una excelente catequista. Entonces su hermana lo seguía apoyando toda la vida. Ellos decían que era como una madre para ellos. Entonces están los dos hermanos trabajando juntos ahí en la barranca de Agua Caliente en Tequila. Pero ya es 1928 y va a llegar el martirio del padre, porque siempre alguien habla, la imprudencia, y alguien le avisa a los soldados que allá abajo en la barranca se refugian a quien buscan. Entonces el padre Toribio ya presiente que ha llegado la hora. Entonces llama a su hermano, el padre Román, y le dice: quiero que te vayas a Guadalajara. No. Aquí me destinó el obispo y voy a estar aquí. No. Soy tu párroco y me obedeces. Te impongo la orden de obedecerme. Quiero que vayas a Guadalajara a visitar a nuestros padres que están muy ancianos. Ve a ver qué les falta. Quédate un tiempo con ellos, asístelos, yo te doy la orden, y toma esta carta que te doy. Y le da una carta, pero no la abras hasta que estés en Guadalajara. No la abras, hermano. Pero antes de que te vayas, entonces el padre Toribio se hinca delante de su hermano y le dice: confiésame. Entonces el padre Toribio, el señor cura, padre Toribio, se empieza a confesar con su hermano, el vicario, el padre Román. Qué bonita escena. Son escenas de siempre. Entonces lo absuelve el padre Román, se levanta el padre Toribio, se abrazan y se echan a llorar. Y Román dice: no, hermano, no me voy a ir de tu lado, te tienes que ir. No, algo traes que no me estás diciendo. No, hermano, vete tranquilo. Kika se va a quedar conmigo. Ve a Guadalajara y cuando llegues allá abrirás la carta. Él ya estaba profetizando su martirio y estaba salvando a su hermano del martirio. Por eso lo mandó a Guadalajara. Entonces ya se va el padre Román, se quedan solos. Esa noche el padre Toribio se quedó trabajando en su cuartito hasta las 4 de la mañana, arreglando todas las actas de los niños, de las primeras comuniones, de los bautismos, de los matrimonios, porque tenía todo en orden de todos los fieles de Tequila. A un lado dormía ahí su hermana Kika. Entonces el padre Toribio a las 4 de la mañana se recuesta en su camita para descansar, porque a las 6 ya tiene misa. Entonces el padre Toribio está ahí en su camita, apenas se acaba de dormir, cuando de golpe avientan la puerta, entran los soldados
Un soldado lo reconoce y dice: ese es el cura, mátenlo. Entonces el padre Toribio, en medio de la confusión, de la oscuridad, todavía somnoliento, se incorpora y dice: sí, soy yo. O sea, sí, él es el padre Toribio, mátenlo. Dice: sí, soy yo, pero no me maten. Como diciendo: ¿de qué se trata? Fue tan a quemarropa, y en ese momento los soldados le disparan. Entonces el padre, bañado en su propia sangre, camina unos pasos hacia la puerta y entra su hermana Kika. Entonces la hermana ve a su hermano bañado en sangre de pie, y como los soldados por la espalda le terminan de rematar y cae el padre Toribio. Y Kika ve toda la escena, ve cómo cae su hermano. Entonces Kika se abalanza, le mete la mano, lo levanta, lo pone en su regazo, se acerca al oído y le empieza a gritar: hermano Toribio, te entrego en Dios, te consagro a Dios, te consagro a la misericordia de Dios, y grito por ti: viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Hermano, ya declarando el honor, bañada en la propia sangre de su hermano. Y cuando la hermana termina de gritar: viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, el padre la voltea a ver con una mirada profunda, con sus ojos verdes, y tiene los ojos verdes, la mira por última vez y muere en los brazos de su hermana. A los 28 años, el padre Santo Toribio. Y él había dejado un escrito donde decía que él muere por la iglesia, para que haya paz en la iglesia. Dejó un escrito. El padre Toribio muere pidiendo a Dios la paz para la iglesia. Entonces muere el padre Toribio en el año de 1928, ordenado en 1922, solo 6 años de sacerdote. Entonces los soldados golpean a Kika, la quitan, la retiran de su hermano, el padre Toribio. Entonces con brutalidad agarran el cuerpo del padre Toribio y en una camilla con 2 palos y un lienzo lo echan ahí, amarran al caballo y lo suben toda la cuesta arrastrando su cuerpo hasta la plaza de Tequila. Ahí donde está el templo, esa placita chiquitita donde está el pueblito de Tequila, y ahí le dieron la vuelta al templito arrastrando el cuerpo del señor cura y luego lo soltaron ahí, a la vista de todos los fieles, como diciendo: si no aceptan las 33 leyes de Plutarco Elías Calles, terminarán como su padre. Y no permitían que nadie lo asistiera para darle santa sepultura. Ahí estuvo el cuerpo expuesto, profanado, del padre Santo Toribio por los soldados, hasta que una familia valiente de Tequila, con mucho poder, tramitó, se arriesgaron para poder recoger el cuerpo del padre Santo Toribio. Se los autorizaron y esta familia va y levanta al señor cura, se lo llevan a su casa para velarlo y luego darle santa sepultura. Mientras que a Kika se la llevaron los soldados, la golpearon, la esposaron, la torturaron, porque querían que les confesaran dónde está el otro padre, dónde está el hermano. Sabemos que son 2, de seguro va a estar por aquí escondido. No, pues él ya estaba llegando a Guadalajara. Y cuando abre la carta, porque el padre le dijo: hasta que llegues a Guadalajara. Entonces el padre Román abre la carta, la empieza a leer. Ahí ya le está diciendo que va a ser mal, ya le está profetizando. Y le dice: te pedí que te fueras para salvar tu vida, hermano. Yo como pastor y párroco no podía ausentarme. Tenía que obedecer las palabras del obispo. No podía abandonar más a esta feligresía. Preferiría morir
antes que abandonarnos. Pero Dios te pide que tú continúes tu sacerdocio. Ahí en Guadalajara, habla con el arzobispo, cuida a nuestros padres ancianitos, que no les falte nunca nada y evítales todo sufrimiento. Y te dejo 2 pesos con 50 centavos que le debo al señor cura de Yagualica. Ve y págaselos. En esa época era mucho. Entonces en la carta venía ahí el dinero para que él fuera a saldar su deuda, y le dice, y ofrece 2 misas que no alcancé ya, como diciendo, porque yo ya estoy muerto. Cuando el padre Román está leyendo la carta, su hermano ya es mártir. O sea, ya le está diciendo lo que tiene que hacer porque él ya no está. Y le dice, por favor, ahí en Guadalajara celebra 2 misas que no alcancé a celebrar por los niños del catecismo. Entonces, él le deja todas las indicaciones. Y el padre Román se establece en Guadalajara. Cuando ya se entera el arzobispo del martirio del padre Santo Toribio, lo nombran a él párroco de la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, ahí en el barrio de Santa Teresita. Ahí estuvo todo el tiempo el padre Román, hasta que murió ya anciano. Y ahí hizo muchas obras y fundó un colegio que todavía está activo, de niños y niñas. Es un colegio católico que es primaria y secundaria, y probablemente lo hagan prepa. Hasta ahorita es primaria y secundaria, y él lo fundó. Él iba ahí confesaba a los niños, ahí los preparaba. Y el padre Román, cuando ya se entera de todo, notifica al arzobispo, salda las deudas de su hermano, y luego trasladan los restos, exhuman los restos mortales del padre Santo Toribio, que fue sepultado en Tequila, se lo traen a Santana de Guadalupe. Y con su urna de bronce la colocan ahí donde él mandó construir su capillita, donde celebró su primera misa. Y ahí el párroco alrededor colocó su pijama, la pijama completa del padre Santo Toribio, con las perforaciones de las balas y bañada en sangre, las mandó enmarcar y las puso ahí en unos cuadros. Y luego la urna debajo del altar, fotografías del padre, de su ordenación, de sus destinos. O sea, hizo como una especie de capilla museo. Y luego hizo la calzada de los mártires, preciosísima. ¿Han ido? Es una cosa esplendorosa. Llegas al pueblito de Santana de Guadalupe, y detrás del templo parroquial grande, grandísimo, monumental, ahorita les cuento por qué. Tú te vas por atrás, hay unas escaleritas y bajas, y de pronto te encuentras con una calzada, es una calle de bajada, hermosa, y das unos pasos y se levanta un busto de un mártir con su leyenda. Das otros pasos y otro mártir, otros pasos, otro mártir, y hasta abajo otro mártir, el padre Toribio. Y se remata en una glorieta con una imagen imponente de la Virgen de Guadalupe. Y luego todo lleno de jardines, el arroyo con un puentecito, la capillita donde están sus restos. El señor cura de este pueblito ha hecho maravillas. Entonces empezó a venir ríos de gente, ríos como no tienen idea. Y de pronto empezó a llegar gente del norte. Y de pronto llegaban, ¿dónde está el señor cura? ¿Sí? ¿Qué quieres, hijo mío? Vengo del norte y vengo a traerle estos dólares para el señor Toribio Romo González. ¿Quién te mandó? El señor Toribio Romo González. ¿Y tú lo conoces? Claro. Cuando yo crucé
de mojado para ir al norte a trabajar y mandar dinero a mi familia, me perdí en el desierto del otro lado y llevaba 3 días sin comer y sin rumbo, y de pronto apareció el señor Romo González, me llevó a un lugar digno, me dio dinero y me acomodó en un trabajo. Entonces yo, agradecido con él, le dije: yo te tengo que pagar, hermano, lo que has hecho por mí. Salvaste mi vida, me hospedaste, me diste de comer y me conseguiste trabajo. De modo que quieres devolverme el favor. Sí, bien. Cuando ya estés acomodado en Estados Unidos, cuando ya ganes muy bien, me vas a juntar un sobrecito, le vas a meter dinero, y cuando vayas a México, a tu tierra, a visitar a tus padres, a tu familia, te espero en mi pueblito de Santana de Guadalupe. Entonces el señor cura de ahí: seguro que el señor Romo González te mandó con este dinero porque te ayudó cuando cruzaste la frontera. Sí. ¿Quieres ir a su casa? Sí. Y los bajaba por la calzada, llegaban a la capilla, los metían y dicen: ahí están. Y caen de rodillas llorando. Dicen: está muerto, es un mártir. Pues a mí se me apareció. Y de pronto llegaba otro, y otro, y otro, y otro, todos con sobres. Cuando el señor cura me manda el señor Romo González que le entregue este sobre para que se construya una basílica. Y empezaban a llegar cientos de almas, de mojados, ya restaurados, bien acomodados, a otros que los salvó del río. Él mismo se aventaba y los sacaba a nado. Testimonios sorprendentes. Por eso el Papa San Juan Pablo II lo nombró el patrono de los migrantes mexicanos. Entonces muchos del norte que no podían venir mandaban el dinero. Y el señor cura dice llorando: llegaba tal cantidad de dinero y tal cantidad de cartas y testimonios y personas que venían físicamente, y todos caían llorando de rodillas cuando yo les mostraba la foto con la aureola del mártir Santo Toribio Romo González. Decían: ¿cómo? Él es el que me salvó. La comunión con los santos. Entonces, gracias a todos estos migrantes, a los que ayuda hasta el día de hoy el Padre Santo Toribio, y que se sigue apareciendo allí en la frontera, ayudando a muchos mexicanos, de todos esos donativos se construyó toda esa mega calzada y se levantó un megatemplo, es un santuario enorme, bellísimo. Y en la parte de arriba el señor cura colocó la urna, y tú entras por atrás, es todo un museo, y te proyectan películas, y un mega estacionamiento con baños, como en Estados Unidos. Y todo el pueblo se ha renovado. Era un pueblo que nadie visitaba, que nadie conocía. Ahora tiene hoteles, tiene baños, tiene estacionamientos, tiene tiendas, ríos de gente. Si tú vas cerca de las festividades, o en las festividades sábado y domingo, no vayas. No, en serio, no vayas. No caben las almas. Son por la carretera filas y filas y filas de cientos de autobuses de todo México y del norte. Miles y miles y miles de autos que se quedan así kilométricos estacionados, y ves ríos de gente. Y para poder caminar por la calzada de los mártires y meterte a la casita e ir al templo, ir a los baños, caminar en el pueblo, cuando vas queriendo entrar a la basílica, así miran como sardinas.
no puedes dar el paso. Casi que si levanta los pies queda suspendido de lo apretujado de gente. Cuando yo fui, me tocó vivir eso. Y yo decía, no puedo creerlo. Y yo me salía así a lugares apartados, lejos, para ver desde arriba todo así como hormigas, miles. Fui con el señor Bull y le dije, ¿qué es esto, señor Bull? Pepe, es la locura. Es un fenómeno. Dice, los obispos y yo no lo entendemos. Dice, es un fenómeno. Se hizo súper popular. Dice, además, dice, tú visitas las tumbas de los otros mártires solas y con Santo Toribio. Dice, esto es cada 8 días. Ese es un río de gente. Y no te imaginas la cantidad de gente que viene de Estados Unidos, porque sigue habiendo apariciones. Y el señor cura ha hecho un trabajo, ya lo cambiaron, el que inició todo. El que ahora sigue con la misma línea, siguen ampliando, siguen agrandando, están haciendo centros para la catequesis, todo. El sueño del Padre Toribio es un mundo. Como un santo transforma un pueblo y hace maravillas, ¿verdad? Ese es Padre Toribio. Y así cantidad de milagros. Tienen un salón con todos los milagros colgados. El señor cura dice, ya no sabemos dónde meter los milagros. Nos llegan cientos de fotos de milagros de todo tipo, de sanación, incluyendo mi cuñada, tenía cáncer en su matriz, estaba muy malita. Y ella es médico, y una paciente le dijo, ¿conoce a Santo Toribio? No, ¿quién es? Pues uno de los mártires. Encomiéndese a él, doctor, porque ella no podía dar ni consulta de lo enferma que estaba. Entonces esa paciente le dice, le regalo la estampita de Santo Toribio, pídale que la sane de su cáncer, y sanó. Entonces mi cuñada fue allá a llevar un donativo fuerte, habló con el señor cura y se le sanó Santo Toribio, llevó los exámenes de su cáncer, después ya nada, libre. Como los santos hacen maravillas, y Santo Toribio se ha convertido de todos los mártires el más popular. Pero es un fenómeno, son cosas de Dios. Y el segundo, José Sánchez del Río. Hasta ahorita, lo que es el Padre Toribio y José Sánchez del Río, pero sobre todo Santo Toribio, es un fenómeno. Pocos santos en sus festividades llenan su santuario como Padre Pío. Yo ese fenómeno que vi con Padre Pío, lo vi con Padre Pío en sus festividades. Así esa misma multitud que yo vi con Padre Pío, lo vi acá con el Padre Toribio. Por eso fui con el señor Buri y le dije, quiero reliquias. Y me dice, sí, pero te voy a dar de su hábito. Y ya me metió a la notaría y dice, abre un cajón y dice, mira, esto es del hábito negro, de la sotana negra del Padre. Yo me dio un puño de reliquias. Y yo, no, deme más. Aunque ahora deme de las otras de tercer grado, si no, vete ya a la colecturía, ahí estas se venden. Estas acá son para los amigos. Y como yo le dije que íbamos con las cámaras de benedicción y que estamos haciendo un especial, iba con un grupo de mártires, de peregrinos. Íbamos en el camión, entonces lo recibió. Yo antes fui solo, porque yo fui a la ruta yo solo. Me adelanté con mi familia para hacer primero la ruta y luego ya poder guiar. Entonces ahí fue cuando yo lo conocí y le conté de mi cuñada y se acordó. Dice, la señora, la mitad del cáncer, ella trajo un donativo, estuvo aquí llorando, porque él la sanó. Y que sí me acuerdo. Dice, ahí está el milagro y su foto. Digo, pues esta es mi cuñada. Dije, es la esposa de uno de mis hermanos. Ella nos contó llorando. Dice, y ella ahora reparte a todo el mundo estampitas de Santo Toribio. Dice, pues como tu cuñada, dice, hay miles de personas sanadas que se llevan canchas así de estampitas y en agradecimiento a Dios por Santo Toribio son los promotores, pero principalmente a todos los que se les aparecen. Incluso hay migrantes que han venido diciendo, yo estaba en el río Bravo, ya arrastrado por la corriente, ya a punto de ahogarme, cuando de pronto lo vi
se aventó y me sacó y me llevó a hospedarme, me dio dinero, me consiguió trabajo. Dice, esas personas dan testimonio. Entonces, en el museo que está atrás hay muchas pinturas de escenas de la vida del Padre Santo Toribio, ya canonizado, apareciéndose a los migrantes. Entonces el señor cura les decía, vean, ¿qué hizo contigo tal? Y él hacía el bosquejo, así, sí, y ya traían un pintor, píntalo, ahí en la bóveda, este milagro. ¿A ti qué te hizo? Pues, a mí me encontró en el desierto, y se ve ahí. Entonces dibuja al que le hizo el milagro y al Padre Toribio rescatándolo. Y todo es un montón de escenas. Y luego te pasan del video, está increíble todo. Y el señor cura dice, no, Pepe, no nos damos abasto. Dice, aquí misas y misas y misas. Tú vas a ver todo el tiempo en misas, porque viene gente de todos lados y todo el mundo pues quiere una misa. Y ve cómo se llena. Apenas damos las campanadas y el nuevo templo, que está enorme, dice, se llena. Dice, los fines de semana, pues dice, la locura. Dice, vienen padres a ayudarnos a confesar porque no nos damos abasto. Dice, la gracia de Dios a través de Santo Toribio Romo. ¿Vamos? ¿Sabes? Y luego nos vamos a comer allá las carnitas. Cuando, Ahí tienen los casos de carnitas, ¿no? En serio. cuando Hacen unas carnitas deliciosas. Y vas a ver la efervescencia. Es increíble todo eso. cuando Pepe, ¿La Santa Ana qué? ¿Santa Ana qué? De Guadalupe. Tú llegas al cruce, dice San Miguel el Alto, Jalos, Totitlán. Pues agarras a Jalos, pero apenas unos metros y de pronto te encuentras con un arco de cantera que dice bienvenidos a Santana de Guadalupe. Y ahí empiezas a ver ya imágenes del Padre Toribio. Ahí te metes, porque si te sigues, te vas a meter a Jalos, tienes que devolver. Es ahí luego, despacito, y ya ves el árbol y te metes por ese camino que te lleva al pueblito. Es un pueblito chiquito, humilde. Dice, Pepe, eran unas cuantas casas. Dice, mira, el pueblo ha crecido por todos lados, lo que es un santo, ha traído prosperidad. Dice, muchas familias ahora viven de Santo Toribio. Qué bonito, ¿verdad? La gracia de Dios. Ya, no me pueden reclamar. Le recuperé el tiempo por haberme llegado tarde. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos profundamente por la vida de tus mártires y hoy por la vida del Padre Santo Toribio Romo González. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En radiomundocatólico.org hemos abordado el tema Los mártires de Cristo Rey.